Herencia maldita. Era una noche oscura de octubre cuando comenzó todo. Yo miraba el cielo lleno de estrellas y la noche era bastante fría. Acababa de cumplir 18 años y mi nombre es Mario Baltasar. Te contaré un poco de lo que viví con mi abuela. Vivíamos a media hora de la ciudad, pero algo era extraño. Mi abuela salía a cocinar de madrugada a las 12 de la noche. Siempre me preguntaba por qué, pero nunca me daba una respuesta, así que lo dejé por muchos años. Ella me mandaba por cosas medio turbias, velas, gatos negros, tierra del panteón. Nunca supe por qué tanta cosa rara. Hasta que un día la descubrí haciendo rituales. Estaba hincada en un círculo de sal, me sorprendí demasiado y salí corriendo. Pero cuando regresé e intenté hablarle a mi abuela y moverla de ahí, ella no estaba en su cuerpo. Fue algo tan terrorífico que sentí como el cuerpo me hormigueaba, me empecé a sentir mareado, y muchas sombras giraban alrededor de mí. En eso, una voz súper gruesa gritó mi nombre, Mario. Volteé y vaya sorpresa, una sombra gigante me miraba. Cuando quise correr, algo me detuvo y no pude mover mis pies. Quise gritar y tampoco pude, esa sombra solo tocaba mis brazos. Empecé a sentir muchos rasguños por todos lados. En eso, mi abuela despertó y empezó a hablar al demonio, que me dejara en paz. Se fue corriendo. No sé qué tipo de energía tenía mi abuela, pero esa cosa salió corriendo. Tenía tanto miedo que lo único que salió de mi boca fue decirle, ¿qué rayos fue eso, abuela? Ella solo se me quedó viendo, me sentó, me dio agua, me tranquilizó y me preguntó, ¿estás bien, hijo? Mi respuesta fue un no demasiado enojado. Necesito una explicación, abuela, fue mi respuesta. Ella empezó a contarme su verdad. Ella me miró a los ojos y me dijo, prométeme que no le contarás a nadie más. Yo bajé mi cabeza y dije, por supuesto que no. En eso, empezó a contarme sobre su niñez. Ella vivía en un pueblo lleno de pinos, un lugar muy lindo. Tenía apenas 6 años cuando empezaron a hacer rituales con su madre. Siempre abrían portales y llegaron a un nivel tan alto de espiritualidad que podían leer las mentes, saber tu pasado, futuro y presente. Pero eso no fue todo, al final de cada ritual bebían sangre de gente muerta. Mi abuelo trabajaba en una funeraria y la sangre de los muertos ellos se la tomaban. Era algo tan escalofriante que nadie podría creer eso de mi abuela, ella siendo tan tierna y delicada. Pero volviendo a la historia, mi abuela tenía una mirada diferente mientras me contaba todo eso. Sentí un miedo dentro de mí, pero por fuera parecía que no sentía ningún miedo y seguí escuchándola. Ella me dijo que yo era el heredero y debía seguir con ciertos rituales. Pero yo no podía hacer esas cosas, así que me fui del lugar muy molesto y continué hacia mi habitación. La casa era grande, con 5 recámaras, 2 baños y un patio enorme lleno de flores, era un lugar lindo. Esa noche, la casa se sentía con un miedo inmenso. Jamás había sentido algo así en mi vida. Miraba muchas sombras pasar por todo el lugar, perturbaban mi mente. Solo puse mis audífonos e ignoré todo lo que miraba y continué mi vida normal. Pasaron 2 meses, ya era diciembre, cuando decidí irme a la ciudad. No pensaba seguir con mi abuela más tiempo, pues no podía dormir por las noches. Así que me fui del lugar, alquilé un departamento y sentí una paz enorme. Todo estuvo bien por un mes. Iba a la universidad, tenía amigos, hasta que un día me marcó mi abuela con una voz súper terrorífica. Me asusté tanto que dije, ¿quién habla? Pero algo dijo, tienes que sellar el pacto. Toda mi piel se erizó, tomé mi auto y fui rápido a su casa. Ella estaba en el suelo, con mucha sangre. Escuchaba una voz que decía que debía comerme su corazón. Por mi mente pasó, ¿cómo carajos voy a hacerlo? Así que empecé a llorar del desespero y ella no despertaba.
Cuando me di cuenta, estaba sobre un círculo de sal y había una nota. Cuando la tomé, decía que debía comerme su corazón. Ella tenía el pecho abierto y podía ver su corazón saltar aún vivo. Lo cubrí y lo único que hice fue llamar a la ambulancia. La cargué y la recosté sobre su cama, pero podía sentir que ya no respiraba. Me agobié tanto que podía escuchar esa voz que me decía que debía comerme su corazón. Fue tan estúpido seguir escuchando eso, tan miserable que empecé a gritar que se callara. Todo empezó a caer de la casa, los trastes y los cuadros, y ya eran las 7:30 de la noche. La casa quedó en completo caos mientras yo gritaba desesperado, tratando de aplacar la voz en mi cabeza. Los objetos seguían cayendo y rompiéndose, como si el mundo entero se estuviera desmoronando a mi alrededor. Mi abuela yacía en la cama, inmóvil, mientras el corazón que debía comerme latía ante mí. Era una pesadilla que parecía no tener fin. Finalmente, la ambulancia llegó y los paramédicos entraron corriendo en la casa, sorprendidos por la escena dantesca que se desarrollaba ante sus ojos. Intenté explicarles lo que estaba sucediendo, pero mis palabras salían entrecortadas y sin sentido. Solo podía balbucear sobre la voz y el corazón, que seguía latiendo de manera macabra. Mónica fue llevada de urgencia al hospital, mientras yo quedaba atrás, en medio de la destrucción que había causado mi frenesí. Me senté en el suelo, agotado, y finalmente la voz en mi cabeza comenzó a disminuir su intensidad, como si se retirara lentamente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y paranoia. Mi abuela estaba en coma, y los médicos no podían explicar su estado. Me interrogaron sobre lo sucedido en la casa, pero temía contarles la verdad sobre la voz y el corazón. En su lugar, les dije que encontré a mi abuela en ese estado, sin mencionar los oscuros rituales que me había revelado. Pasaron las noches en vela en el hospital, atormentado por pesadillas y visiones de sombras que me acosaban en la oscuridad. La paranoia se apoderó de mí y empecé a sospechar de cada sombra y cada ruido. Sentía que algo oscuro me seguía, que la voz aún acechaba en las sombras, esperando volver a susurrar en mi mente. Desesperado por encontrar respuestas, decidí investigar el pasado de mi querida abuela Mónica por mi cuenta. Rastreé sus antecedentes familiares y descubrí oscuros secretos que involucraban a generaciones de practicantes de rituales ocultos. La verdad sobre su niñez y los rituales que había mencionado comenzó a tomar forma, y comprendí lo que había estado atrapada en un mundo de oscuridad desde su infancia. Mientras profundizaba en la investigación, la paranoia crecía. Empecé a sentir que las sombras no solo me seguían, sino que también estaban intentando comunicarse conmigo. Voces susurrantes llenaban mis pensamientos y las miradas de desconocidos parecían penetrar en mi alma. Mi única esperanza era descubrir cómo romper el oscuro pacto que había heredado y liberar a mi abuela de su coma. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin caer en la misma oscuridad que la había atrapado a ella? Pues cada paso que daba en busca de respuestas me acercaba más a un abismo de miedo y misterio, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban en una danza macabra y sin fin. Continuaba mi investigación en secreto, adentrándome en la biblioteca oculta de la casa de mi abuela. Allí, entre polvorientos tomos y pergaminos antiguos, encontré pistas sobre cómo deshacer el oscuro pacto. Las palabras de los textos eran incomprensibles en su mayoría, pero poco a poco comenzaron a tomar sentido mientras la voz en mi cabeza murmuraba las traducciones. Descubrí que había un ritual ancestral que, de realizarse correctamente, podía romper la influencia de la oscuridad. Sin embargo, este ritual era peligroso y requería objetos y conocimientos que yo apenas entendía. Me aventuré en busca de ingredientes raros y hablé con eruditos de lo oculto que podrían ayudarme a comprender mejor las palabras y símbolos en los pergaminos. Cada noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, me adentraba en el ritual, con la voz en mi cabeza guiándome paso a paso. Era un proceso aterrador y lleno de peligros, donde parecía que el mismo abismo intentaba devorarme.
pero mi determinación era inquebrantable. Tenía que salvar a mi abuela y poner fin a esta pesadilla que había heredado. A medida que avanzaba en el ritual, las sombras se intensificaban, como si supieran que estaba cerca de liberar a mi abuela. Voces susurrantes se volvieron gritos atronadores, y mi mente estaba al borde de la locura. Sin embargo, persistí, quemando incienso raro y recitando antiguas palabras de poder. Finalmente, llegó el momento culminante. La habitación se llenó de una luz brillante y cegadora, y la voz en mi cabeza se convirtió en un grito agónico. La oscuridad pareció retroceder, y sentí que algo malévolo abandonaba a mi abuela. Con un último esfuerzo, completé el ritual. Cuando la luz se desvaneció, encontré a mi abuela despierta y lucida en la cama del hospital, sus ojos llenos de gratitud y amor. La pesadilla había terminado, pero sabía que la oscuridad aún acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para regresar. Decidí que debía mantener la vigilancia, aprender más sobre la magia oscura y proteger a mi abuela de cualquier amenaza que pudiera surgir. Mi vida había cambiado para siempre y me había convertido en el guardián de un secreto ancestral que solo unos pocos conocían. Enfrentaría lo desconocido con valentía, dispuesto a luchar contra la oscuridad que amenazaba con arrastrarnos a ambos a su abismo interminable. Me encontraba solo en el oscuro bosque, perdido y sin saber cómo había llegado allí. Mis recuerdos eran borrosos y fragmentados. El silencio era ensordecedor, solo roto por el susurro del viento y el crujir de las hojas bajo mis pies. Mi corazón latía con fuerza, lleno de ansiedad y temor, mientras intentaba discernir alguna señal de dónde estaba. Caminé durante lo que parecieron horas, pero el tiempo parecía distorsionarse en aquel lugar misterioso. Cada paso que daba me alejaba más de la realidad que conocía y me adentraba en un mundo de sombras y secretos. La paranoia se apoderaba de mí, y cada ruido me hacía saltar, esperando encontrar una respuesta a mis preguntas. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, donde una extraña luz lunar iluminaba un círculo de árboles retorcidos. En el centro, una figura encapuchada estaba de pie, mirándome fijamente con ojos que parecían destilar misterio y conocimiento. Sin decir una palabra, me extendió una mano, y supe que tenía que seguirla. Caminamos juntos por senderos invisibles, adentrándonos aún más en el bosque enigmático. La figura encapuchada finalmente habló en un susurro suave, revelando detalles de mi propia vida que yo apenas recordaba. Me habló de un propósito que debía cumplir, una misión que me había sido encomendada desde tiempos inmemoriales. A medida que la figura hablaba, las sombras del bosque parecían cobrar vida, danzando alrededor de nosotros en una especie de ritual ancestral. Me sentía atrapado en una realidad distorsionada, donde los límites entre el sueño y la vigilia se desvanecían. ¿Era esto una prueba? ¿Un destino que debía abrazar? La figura encapuchada me llevó a una antigua puerta tallada en un árbol centenario. Me indicó que debía cruzarla para descubrir la verdad sobre mi destino. Con el corazón en la garganta, giré el pomo y entré en la oscuridad que se extendía más allá. Lo que encontré al otro lado era más allá de cualquier imaginación. Un mundo de maravillas y peligros se abría ante mí, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Estaba atrapado en un viaje épico, un misterio entrelazado con el pasado y el futuro, y mi papel en todo esto era aún más incierto. Con cada paso en este nuevo mundo, sentía que me acercaba a una verdad que cambiaría todo, aunque no sabía si estaba preparado para afrontarla. La oscuridad se cernía sobre mí mientras exploraba este mundo desconocido, y los sonidos siniestros llenaban el aire. Las sombras se retorcían y susurraban secretos incomprensibles. Cada paso era un desafío, y mi determinación era la única luz en medio de la negrura. Avancé hacia un bosque de árboles retorcidos, cuyas ramas parecían manos esqueléticas tratando de atraparme. En el suelo, huellas invisibles me guiaban hacia un destino desconocido.
Mientras caminaba, el tiempo parecía distorsionarse aún más, como si este lugar existiera fuera de la realidad. De repente, encontré un lago de aguas negras, donde el reflejo de la luna creaba una imagen perturbadora. Un eco distante de risas infantiles llenó el aire, pero no había niños a la vista. Mis pasos resonaron en el silencio y el miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Eran las risas un recuerdo perdido o una trampa de este mundo extraño? Continué mi búsqueda de respuestas, atravesando un pasaje oscuro que parecía no tener fin. Las paredes parecían moverse, como si el pasaje mismo estuviera vivo. Mi mente se llenó de preguntas, pero la figura encapuchada había desaparecido, y mi única compañía eran las sombras y los susurros en la oscuridad. Finalmente, llegué a una habitación iluminada por antorchas titilantes. En el centro, un altar antiguo sostenía un libro cubierto de polvo. Instintivamente, supe que debía abrirlo, que la verdad que buscaba se encontraba entre sus páginas. Al abrir el libro, un viento gélido llenó la habitación y las palabras en sus páginas comenzaron a tomar forma. La verdad sobre mi destino y la misión ancestral se revelaron lentamente, mientras la figura encapuchada reapareció en las sombras, sonriendo con malicia. Mi corazón se llenó de terror, y supe que mi viaje apenas había comenzado, que la lucha entre la luz y la oscuridad estaba lejos de haber terminado. Desperté abruptamente, el sudor frío cubría mi frente y mi corazón latía con fuerza, como si aún estuviera atrapado en el oscuro mundo del sueño. Miré a mi alrededor, tratando de recuperar la compostura y reconectar con la realidad. La habitación estaba en silencio y la luz de la luna entraba por la ventana, pintando sombras inquietantes en las paredes. Mi mente seguía llena de imágenes del sueño, un lugar de misterio y peligro del que acababa de escapar. Me incorporé en la cama, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era solo un sueño o algo más? Las sombras y secretos de mi mente aún perduraban, como si el mundo onírico se hubiera entrelazado con la vigilia. Decidí levantarme y explorar la casa en busca de respuestas. Cada paso resonaba en el suelo de madera y las sombras parecían cobrar vida en cada esquina. Al entrar en la sala de estar, una extraña sensación de déjà vu me invadió. ¿Había estado aquí antes en mis sueños? Una antigua puerta tallada en un rincón de la sala llamó mi atención. Me acerqué y la abrí lentamente. Al cruzarla, me encontré en un pasaje oscuro, similar al que había explorado en el sueño. Las paredes se movían y parecían susurrar secretos olvidados. Mi corazón latía con más fuerza que nunca mientras avanzaba por el pasaje. ¿Estaba atrapado en un ciclo infinito de sueños y realidad entrelazados? Las sombras se cerraban a mi alrededor y la figura encapuchada reapareció en la penumbra. Me miró con ojos enigmáticos y sonrió maliciosamente, como si fuera el dueño de este mundo de pesadillas. Sabía que debía enfrentar mi destino, que mi lucha contra la oscuridad no había terminado. Con determinación, me adentré en el pasaje, dispuesto a descubrir la verdad detrás de esta misteriosa conexión entre sueños y realidad. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. La figura encapuchada me entregó un objeto, un amuleto antiguo con runas grabadas en él. Con un gesto enigmático, me indicó que debía usarlo para desvelar la verdad detrás de este mundo enigmático. Tomé el amuleto y sentí una oleada de poder fluir a través de mí. Decidido, continué avanzando por el pasaje, usando el amuleto para iluminar mi camino y enfrentar las sombras con valentía. Cada paso me acercaba más a la verdad detrás de esta pesadilla interminable, y sabía que el destino de mi propia alma y el equilibrio entre la luz y la oscuridad dependían de mi éxito en esta inquietante odisea. Caminé por un laberinto de pasillos oscuros y cámaras llenas de objetos antiguos y misteriosos. La figura encapuchada me guiaba con pasos silenciosos, como si conociera cada rincón de este lugar. Las sombras se agitaban a nuestro alrededor, tomando formas grotescas que se disolvían en el aire.
Finalmente, llegamos a una sala iluminada por velas titilantes. En el centro, un espejo antiguo reflejaba una imagen distorsionada de mí mismo. La figura encapuchada me indicó que debía mirar en el espejo para enfrentar mi verdadera identidad. Con un nudo en la garganta, me acerqué al espejo y miré mi propio reflejo. Lo que vi fue más allá de cualquier comprensión. Mi rostro comenzó a distorsionarse, mostrando diferentes versiones de mí mismo a lo largo del tiempo. Era como si estuviera viendo las múltiples facetas de mi existencia entrelazadas en un único ser. La figura encapuchada habló en un susurro suave, revelando que yo era el guardián de un antiguo equilibrio, un ser destinado a mantener la paz entre la luz y la oscuridad. Mi viaje a través de sueños y realidades era una prueba de mi voluntad y valentía, una búsqueda para comprender la complejidad de mi propia alma. Mientras absorbía estas revelaciones, las sombras a mi alrededor se volvieron más intensas, como si la oscuridad misma intentara devorarme. Sabía que debía aceptar mi destino y abrazar mi papel como guardián, incluso si eso significaba enfrentar terrores inimaginables. Con un gesto de determinación, tomé el amuleto antiguo que la figura encapuchada me había entregado en el sueño y lo sostuve frente al espejo. El amuleto comenzó a brillar con una luz intensa, desvaneciendo las sombras que nos rodeaban y llenando la sala con una energía celestial. La figura encapuchada asintió con aprobación y desapareció en la oscuridad. Sabía que mi misión estaba lejos de haber terminado, que enfrentaría desafíos más allá de mi comprensión. Pero ahora, con el conocimiento de mi propósito y el poder del amuleto, estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el destino tuviera reservado para mí. El espejo se volvió oscuro y tranquilo una vez más, y me encontré de pie en la sala de estar de mi casa. El amuleto aún brillaba en mis manos, recordándome mi compromiso con el equilibrio entre la luz y la oscuridad. La vida continuó, pero ahora tenía una perspectiva completamente nueva. Seguí explorando los misterios ocultos del mundo, enfrentando peligros y desafíos que me llevaron al límite de mis habilidades. Cada vez que me encontraba en una encrucijada, el amuleto me guiaba y me recordaba mi deber. A veces, los sueños y la realidad se entrelazaban una vez más, recordándome que mi viaje nunca había terminado. La figura encapuchada seguía siendo mi guía en los momentos más oscuros, recordándome que el equilibrio entre la luz y la oscuridad dependía de mi valentía y determinación. Así, continué mi miedo a través de mundos desconocidos y desafíos inimaginables, sabiendo que mi destino estaba entrelazado con el misterio de la existencia misma. Mi vida se convirtió en una epopeya interminable, donde la verdad y la aventura se mezclaban en una danza eterna, y yo, el guardián entre la luz y la oscuridad, seguía adelante con valentía, dispuesto a enfrentar lo que sea que el universo tenía reservado para mí. La figura encapuchada es Israel, y su verdadera identidad podría revelarse como Israel, el custodio de los secretos antiguos. Esta identidad sugiere que esta figura tiene un papel importante en la protección y transmisión de conocimientos ancestrales y misterios ocultos a lo largo de la historia. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lili Olivas.